Amados hermanos y estimados oyentes, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie Salvos por su vida. Tomo 2. El Evangelio de la Gloria. Semana 1. La liberación del Espíritu, basada en Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Día martes. Lectura bíblica. Génesis capítulo 2, versículo 9. Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Leer con oración. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan capítulo 6, versículo 57. Alimentar el espíritu con Cristo para tener un alma equilibrada. La última semana del tomo anterior pudimos entender el conflicto enfrentado por alguien que intenta agradar a Dios, pero que no conoce al Espíritu doctrinalmente. Este conflicto ocurre con alguien que intenta agradar a Dios antes de la salvación, como fue con el apóstol Pablo, antes de recibir al Señor Jesús. Él se destacaba entre los judíos de su edad y a pesar de no tener la vida del Señor, quería agradarlo. Pablo vivía conforme a la ley del Antiguo Testamento y pertenecía a la secta más rigurosa, la de los fariseos. Bajo su perfil perfeccionista, afirmaba de sí mismo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aparentemente era irreprensible, pero en el capítulo 7 de Romanos abre su corazón y dice que lo que quería hacer no lo hacía, y lo que detestaba hacer, eso hacía. Por eso, en ese capítulo, Pablo primeramente nos mostró los dos maridos. El hombre fue creado para ser la esposa de Dios y no para hacer cosas para él. En el Edén, Dios no deseaba que el hombre hiciera algo, sino que se alimentara de él. Allí había todo tipo de árboles fructíferos para que el hombre alimentara su cuerpo adecuadamente. Asimismo, estaba el árbol de la vida en medio del huerto para que se alimentara de Dios. Sin embargo, por causa del libre albedrío, Dios también puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que el hombre tuviera una opción. Él le permitió al hombre alimentar su cuerpo con los árboles fructíferos y su espíritu con el árbol de la vida. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal alimentaría el alma. Dios le ordenó: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios estaba diciéndole al hombre que no alimentara su alma, sino su cuerpo y su espíritu. El alma debe estar bajo el control del espíritu. Cuando estudiamos y ejercemos nuestra profesión, necesitamos usar nuestra inteligencia. Del mismo modo, debemos tener una emoción equilibrada. Hay personas que son muy inteligentes, que solucionan problemas, que hacen cálculos y toman decisiones, pero no pueden relacionarse con los demás porque les falta inteligencia emocional. Entonces, vemos la importancia del alma, principalmente un alma renovada que está bajo la dirección del Espíritu. El alma era para ser la esposa, que al alimentarse del árbol de la vida le permitiría a Dios ser el marido. El alma jamás debía ser una parte independiente que actuara como marido. Con la caída, el hombre asumió la posición de independencia.
Dios anhelaba ser su sustento, alegría y seguridad. Pero después de ser expulsado del huerto, el hombre creó una cultura propia, con su propio medio de sustento, con entretenimientos, para promover la alegría que había perdido y con una seguridad fabricada mediante la producción de armas y demás materiales bélicos. Todo eso es el reflejo de la independencia de Dios. Lo que existe hoy en el mundo es una cultura totalmente independiente de Dios. Por causa de la independencia humana, Dios dio la ley. Como fue abordado en días anteriores, el pueblo de Israel recibió la ley debido a su pretensión de hacer la voluntad de Dios por su propia fuerza y capacidad. Esa actitud sacó al pueblo de la posición de esposa, dependiente y sumisa a Dios, y lo puso en la posición de marido. Esa situación perduró por mucho tiempo y generó la experiencia que Pablo describió en el 7º capítulo de Romanos, donde vemos 3 leyes que operan sobre el hombre y lo afligen cuando intenta agradar a Dios. No obstante, Pablo descubrió una 4ª ley, después de haber dicho en Romanos capítulo 7, versículo 24, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Una luz brilló sobre él y entonces descubrió que el problema era: yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí no está el espíritu, solo el yo, que es el primer marido, el viejo hombre, que actúa independientemente. Por eso Pablo da gracias a Dios por Jesucristo, pues reconoció que él no era más el marido, pues éste ya había muerto, y una vez que se convierte en la esposa, hay esperanza. Pregunta: ¿cómo ha dependido de Dios en su vida? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.